Y la decisión sobre el propio cuerpo, la decisión sobre el propio cuerpo empieza mucho antes de decidir si vamos a querer continuar un embarazo. Muchísimo antes. Decisión sobre el propio cuerpo es lo que no pudo tener mi alumna cuando ese otro chico la llevó abajo de una cama para hacer algo que el otro quería, pero que ella no quería. Entonces, decidir sobre el propio cuerpo es es poder pensar, es poder tomar la palabra o accionar cuando alguien quiere hacer algo con nuestro cuerpo que nosotros no queremos, o también tomar decisión cuando vamos a hacer algo que sí queremos, ¿no? Pero es tomar decisiones con responsabilidad, es no entrar en una marea de, bueno, todas lo estaban haciendo, entonces yo, que es una de las cuestiones por las cuales muchas veces el inicio sexual es más temprano, es más tarde, depende. Es verdad que estadísticamente bajó un poquito la edad de del primer coito, de la primera relación sexual. Eso no quiere decir que siempre se haga decidiendo, ¿no? Muchas veces está la idea también, el otro fantasma es la ESI acelera la iniciación sexual. Y en realidad, lo que dicen los estudios internacionales que han investigado un poco eso, nosotros todavía no tenemos ese tipo de estudios en Argentina, es que más bien lo demora. ¿Por qué? Pero no porque sea el objetivo demorar la iniciación sexual, sino porque se realiza se decide más. Porque se va decidiendo, entonces como uno está conectado en lo que siente, lo que no siente, decidís de verdad cuando querés. No es que te insisten mucho o no sé qué, o todas lo hicieron y vos no, y entonces bueno, dale, ¿no? La decisión tiene que ver con cómo vas a usar tu propio cuerpo, en qué rincón querés jugar, si querés jugar en la casita, en los bloques, si querés jugar, también eso es decisión, es respetar las decisiones de nuestros estudiantes. Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con dónde te vas a parar en la escuela, tiene que ver con el respeto por los demás, tiene que ver con hacerte respetar, con generar esa conciencia. O sea, la ESI es para decidir y la decisión quiere decir es para ir construyendo esa autonomía en nuestros estudiantes. Quiero aportar esto. Quizás conocen el cuento ese Estela grita muy fuerte. Yo no. No lo conocen. Es un cuento breve. Es interesante para trabajar abuso sexual en la infancia. Y en ese cuento lo que se plantea es que, bueno, a Estela la lastima una compañerita en la escuela y la maestra le permite a ella darse cuenta que no tiene que justamente permitir que la compañera la lastime y demás, pero hay un pasaje muy interesante que la nena puede descifrar que su mamá cuando la peina le tira el pelo y le hace doler, ¿no? Pensemos por ahí en las más viejas que nos han peinado, ¿no? Así, sí. Nos han hecho esa cola brillante y que nos ha dolido, y que si mamá decía que era así, digamos, nosotros no nos íbamos a enfrentar con mamá. Pero en el pasaje ese ella le puede decir a la mamá que le tira el pelo y la madre afloja, digamos, la maniobra, y después surge que cuando iba a la casa de la abuela había un tío que la llevaba a la habitación, le hacía cosas y Estela finalmente gritando fuerte puede pedir auxilio y se hace visible toda esa situación de abuso. Pensaba en esto de cuando nosotros creemos que nuestros niños pueden empezar a decidir. Claro. ¿No? También replanteamos nuestro lugar como familia. Claro. ¿Cuántas veces hacemos que ellos hagan cosas que no quieren? Claro. Porque somos la mamá. Claro. En relación a esto, cuando venía para acá hablaba con el remisero y hablábamos de eso, la importancia de respetar cuando los chiques no quieren dar un beso a una persona que conocen, sí saludar, sí enseñarles a saludar, a reconocer a los individuos, pero no obligarlos a recibir un afecto que no quieren. Bueno, a veces esta cuestión de, ya deciden qué ropa ponerse. ¿Y por qué no? Claro. ¿Por qué no? Claro. Son sujetos de derecho. Totalmente. Hay cosas que perfectamente... ¿Sí? ¿Alguien necesita algo?
hay cosas que claramente se pueden decidir las chicas desde muy chiquitas. Entonces, y también pasa después cuando somos viejitos, ¿no? Cuando hay viejitos, viejitas. Mi papá tuvo demencia senil, ¿no? Antes de morir. Entonces era como, había todo un aparataje humano alrededor de él que parecía que no podía decidir ni siquiera qué comer, y sí podía decidir qué comer. Entonces, ese espacio de autonomía que una persona puede tener, incluso en situaciones de muchísima vulnerabilidad cognitiva, hay que respetarlo. Eso no quiere decir, también es como la otra, bueno, deciden todos, entonces todos deciden todo, entonces no hay reglas de convivencia. Sí hay reglas de convivencia, claro que sí. No es que porque todos deciden, el jardín es un despelote total, los profesores no pueden dar su no. Hay que poder poner las cosas en su lugar, digamos, en el sentido, y cuestionarnos los lugares, no es que son lugares fijos, pero reflexionar sobre eso. O sea, como docentes tenemos el deber de reflexionar sobre qué quiere decir decidir y dónde como docentes claramente, pues somos agentes estatales además, ¿no? Aunque estemos en escuelas privadas, de gestión privada. Pero en las familias también, es como todo el tiempo, es esa idea de la reflexividad, es una de las capacidades, de las habilidades más importantes cuando estamos trabajando en docencia, ¿no? Bueno, así que sí. ¿Perdón? ¿Por qué sería un agente estatal? Porque la educación es siempre educación pública, ¿no? La educación en Argentina está definida como un bien público, no sé si como un bien, no sé si ese es el término adecuado, le voy a preguntar a mis amigas abogadas, pero los lineamientos, o sea, los contenidos están decididos por el Estado. Entonces realmente lo que nosotros estamos llevando adelante en las escuelas es parte de contenidos y de formatos que están establecidos de manera estatal y para todos, sí. Es un derecho. O sea, no como bien ni como servicio, sino como un derecho, pero es público, claro. Está muy bien, sí. Sí. Bien jurídico, quería decir, sí. La escuela es una institución fuertemente disciplinadora en toda su estructura, tiene la autoridad que es el docente y arriba tiene otra autoridad. O sea, es verdad. Entonces, súper jerárquico. Decidir en un ámbito que tiene una estructura sí. Disciplinadora, verticalista, autoritaria, porque cuando está en la hora de ir al baño no se levanta, tiene que pedir permiso, hay toda una estructura ahí. Por supuesto. No colisiona este concepto de empezar a decirle ustedes pueden tomar decisiones y de repente encontrarse con una institución que les marca unos límites que no tiene fuera de ese espacio. Pues en la casa cuando quiere ir al baño, va al baño cuando quiere, es decir, le están mostrando por un lado una forma muy fuerte de autoridad y por otro lado esto está proponiendo que tenga una capacidad de decisión desde edad temprana. Está muy bueno en lo que decís. Yo creo que justamente por eso es la complejidad de romper esa lógica tan adultocéntrica y tan jerárquica que tiene la escuela. Y la ESI tiene mucha potencia en eso y por eso también es tan cuestionada. Yo creo que es tan cuestionada porque trabaja rompiendo las fronteras de género como por habilitar una lógica de derechos que rompe con esas jerarquías. El tema de pedir permiso para ir al baño, sí es verdad, por ejemplo, si uno está en una universidad no pide permiso para ir al baño tampoco, ¿no? Creo. En un aula chiquita no sé, tampoco estoy muy segura que ese sea el ejemplo más vulnerador de los derechos de un chico o de una chica. Pero sí claramente uno está poniéndole, o sea, él está otorgando, le está reconociendo, mejor dicho, toda esa capacidad de autonomía y lo está reconociendo como un sujeto a ese niño, a ese niñe que tiene delante de uno. Y eso es muy rupturista para la escuela, porque digamos, creo que ahí hay un tema contracultural muy fuerte. Entonces, no sé, como docentes también estamos, tal vez un poco también por eso me parece súper interesante lo que vos traías. Me asusté y no sabía cómo intervenir. Nos enseña que tenemos que intervenir antes de entender a veces, ¿no? O porque se supone que ya entendimos todo.
y minga, no entendimos nada. Y con las brechas generacionales que hay en este momento a nivel de construcción de subjetividad, ya no es la brecha por la moda, la brecha por la música, ¿no? Lo que pasaba en otras generaciones, que uno se escuchaba, ¿no? Es una brecha por cómo construiste estás construyendo un ser humano, te estás construyendo como persona en un espacio cultural tan diferente que las otras generaciones, ¿no? Me refiero a los adolescentes frente a nosotros, los niñitos, las niñitas, o sea, es tan diferente esa forma de entrar en el mundo que mentira que entendimos todo y que sabemos cómo intervenir. Ahí está muy fuerte la potencia de la escucha, ¿no? Y ahí es muy importante o sea, eso, ¿no? Es como, sí, romper esa lógica, pero también saber dónde se rompe y dónde hay algo de un contrato social que tiene que está bueno que exista. Capaz que hay que cambiar seguramente hay que cambiar varias de las reglas, hay que reconstruir muchas otras, hay que tratar de que ese disciplinamiento no sea un disciplinamiento rígido, sino que sea una construcción de unas subjetividades respetuosas de los derechos, ¿no? Entonces, porque cuando enseñamos jerarquía, cuando una escuela jerárquica enseña a ser jerárquicos a nuestros estudiantes o a ser subordinados, ¿no? Te enseña dentro de esa lógica de la jerarquía. Cuando la sociedad entera es punitivista, más cárcel para no sé quién, más no sé qué, después criticamos a las chicas porque son punitivistas, con los scratches me refiero, después vamos a ir a eso. Pero digamos, ¿qué otras cosas estamos enseñando cuando creemos que solo estamos enseñando a escribir y a leer? Las jerarquías también las estamos enseñando. Entonces, hay muchas cuestiones ahí para revisar. Creo que son una cantidad de planos que nos hacen a toda esta complejidad de la ESI, ¿no?